Vamos a darle la bienvenida a todos y a todas. Estamos comenzando con este programa especial, este programa súper especial, diría, recontra especial. Mira, yo no sé si esto no es histórico, de tantas, solo mujeres hablando de la geopolítica, de lo que ocurre en nuestra tierra hermana de Palestina y de Irán, ¿no? Me parece que es algo que en Latinoamérica no sé si había ocurrido, si habíamos llevado adelante una iniciativa así que celebro este encuentro de compañeras que estuvimos visitando Irán fueron 2 años ya, ¿no? Ya pasaron 2 años, hicimos un viaje en conjunto, compartimos la posibilidad de conocer parte de esa cultura y de esa forma de vivir que tanto nos interpeló y creo que a todas nos cambió la vida para siempre. Y bueno, dadas las condiciones y las circunstancias de lo que está sucediendo en nuestra querida hermana Irán, además del genocidio que se está viviendo en Palestina también ahora, la avanzada en Irán, el ataque total sobre la humanidad de las personas que allí viven, que la deshumanización absoluta, donde quieren hacerlo una tierra en la que florezcan edificios y negocios inmobiliarios y olvidarse de las personas, de la cultura, de la historia, de las luchas acumuladas que hay tanto en el territorio palestino como en todo lo que es la región, ¿no? De Libia, el Líbano, todo Siria, todo lo que anda por ahí, que nosotras abrazamos también siempre en sus luchas populares. Entonces, decidimos, conversando, con una inquietud entre unas otras, que si nos juntábamos, y bueno, ahí terminó sucediendo la magia, se enlazaron los mundos, nos pusimos de acuerdo, y estamos haciendo este programa especial que voy a contarles que tiene un montón de retransmisiones colaborativas. No es solamente Nodal quien está transmitiendo en este momento o que va a llevar adelante esta transmisión a distintos lugares, sino que también El Ciudadano, Edición México, Comuna Azul y Barao de Itaré de Brasil, Desembarco de Uruguay, De Frente de Chile, Huele a Azufre de Venezuela, Radio Z, PIA, Radiográfica y Nodal de Argentina. Estamos con un montón de medios colaborativos que van a estar retransmitiendo también en algún momento este programa, así que súper importante que nuestra voz se amplifique también por otros lugares, porque no solamente en este programa vamos a estar charlando nosotras, sino que vamos a contar con la voz de las protagonistas, con una de las compañeras que nos recibió en Irán, que por suerte habla muy bien la lengua española, entonces tuvo el gesto de enviarnos una salutación a través de María Fernanda, un video, un posicionamiento, un compartirnos lo que están viviendo y cómo lo están viviendo, para que lo sepamos de primera mano y podamos confrontar con este avasallamiento que están llevando adelante los medios hegemónicos respecto del conflicto, ¿no? Que eso es un poco lo que estamos tratando de romper en esta actividad, romper el cerco mediático que se crea sobre Israel, el cerco protector que se crea sobre el sionismo, y poder amplificar otras voces que contemos la verdad sobre esa tierra que tiene tanta lucha acumulada y que tiene procesos de liberación auténticos, y que por eso acompañamos y sostenemos y no tenemos miedo a los neofascistas latinoamericanos que nos amenazan. Aquí estamos compañeras del Ecuador, de Argentina, que también tenemos gobiernos neofascistas que están amenazando a quien se posicione, agrediendo a quien tenga una postura, en este caso en favor de Palestina, y creemos que lo último que pueden conseguir es silenciarnos, sino todo lo contrario, hacer que llevemos a cabo estas actividades para amplificar esa voz, esa verdad que está resistiendo allí en una tierra que parece muy lejana, pero que es tan hermana.
Así que este es el encuadre de desde dónde nos encontramos, desde dónde surge la iniciativa de conversar. Vamos a les voy a contar la metodología que vamos a llevar adelante. La idea es poder hacer una pequeña contextualización de cuál es la situación a nivel mundial que nos pone en esta situación, hacer una contextualización del conflicto y poder empezar a abrir la palabra y a conversar entre todas sobre una rondita de 5 minutos cada una para poder también comentar de nuestras propias luchas y nuestra experiencia como militantes, como mujeres feministas en Latinoamérica, que también trabajamos en esto de expandir la voz del pueblo palestino y del pueblo iraní en cada uno de los territorios en los que estamos. Así que, si les parece, empezamos con la parte de contexto. Yo le voy a dar la palabra a Úrsula Asta para que haga una pequeña introducción, un contexto global, y que a partir de esa mirada general podamos meternos un poco más de lleno en lo que significa el conflicto en sí mismo, en lo que representa. Le ponemos conflicto, pero es una guerra, ¿no? Claramente. Le digo conflicto, pero es una guerra. Úrsula. Bueno, muchísimas gracias a Pigli, que está organizando, que bueno, a Nodal y a todos los medios que están sumándose, por supuesto, de distintos países, y a las compañeras que están hoy acá con quienes compartimos un viaje y que bueno, nos volvemos a encontrar siempre en estas reflexiones de América Latina y también iraníes que vamos a escuchar hoy. Primeramente vamos a hacer este contexto más bien global, que nos parecía importante para reponer algunas discusiones y pensar quizás esta escalada, este ataque del 13 de junio de Israel sobre Irán, que le podemos poner el nombre de escalada, y lo que sucedió durante 12 días como una batalla dentro de la guerra contra el multipolarismo. Quizás algunas reflexiones y algunas primeras perspectivas. Podría decirse que Netanyahu, el primer ministro israelí, tiene algunas razones fundamentales de por qué inició este ataque y esta escalada de la guerra con Irán. Un aumento de hostilidades, que lo vimos claramente, involucra a Estados Unidos, país que está previamente involucrado en la defensa de Israel, pero que en esta ocasión se suma en un ataque directo, además, sobre Irán. Entre esos factores puede considerarse uno de ellos, aspecto que venimos pensando hace tiempo, de todas maneras, que es la debilidad política, incluso jurídica, podríamos decir, de Netanyahu y de la coalición política que lo sostiene en el gobierno. De allí se desprende que pareciera necesitar aferrarse a una guerra como un elemento central del sostenimiento en el poder para su propia supervivencia política. En otro orden, la búsqueda de proyectar una suerte de gran Israel. Ahora vuelvo sobre ese aspecto, pero para ello, sin duda alguna, Irán es un obstáculo. Y de la misma manera que Irán es un escollo para el intento de Israel de sostener un monopolio nuclear en la región. El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, al mismo tiempo, y esto también quedó claramente en evidencia, tiene fuertes disputas internas, y podríamos decir allí que los ejes sionistas y neoconservadores con fuerte presencia dentro de ese gobierno aparecen como una suerte de oportunidad para Israel, ya que esos sectores norteamericanos consideran estratégico el control de esta región, que muchas veces y de manera incorrecta se llama Medio Oriente, pero que denominamos de Asia Occidental, podríamos decirlo así. Y para ello Israel es más que un aliado en esa región. Entonces, la situación demuestra que Israel buscó y busca a toda costa impedir un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Es decir, más allá de la narrativa que busca instalar, estos ataques aparecen no solamente para impedir lo que Israel argumentó en primera medida ese mismo 13 de junio, que era que Irán no desarrolle un arma nuclear, aspectos que además tanto los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según reportes mediáticos, y la propia OIEA, el organismo
Internacional de Energía Atómica, descartaron, o en realidad dijo en el caso de la OEA que no tenían indicios para sostener que eso fuera así, sino que lo que busca fundamentalmente es impedir este acuerdo, que ya tenía al menos casi 6 reuniones de ronda de conversaciones entre las delegaciones de Irán y de los Estados Unidos. Aunque además hay que decir, y aquí podemos tener otro objetivo, justamente, que luego Israel mezcló ese argumento nuclear con que él quería un cambio de régimen en Irán, que en realidad lo que quería era una suerte de vuelta atrás a un periodo pre-revolución de 1979, con lo que significaba la dictadura de Shah Pahlavi, más adicta al occidente geopolítico y por tanto también a Israel. Vuelvo sobre algunos aspectos mencionados antes y que nos permiten reflexionar sobre este carácter de batalla en una guerra contra el multipolarismo para pensar el contexto global en el que esto se da. Y es, Netanyahu sabe que estos neoconservadores sionistas están dentro del gobierno de Donald Trump, que apoyan este plan de un gran Israel, y ese plan involucra la absorción de los territorios palestinos, donde se está llevando adelante un genocidio sobre su población, y además que vayan contra Irán, como enemigo principal regional. Entonces, el objetivo fundamental de estos neoconservadores es este proyecto para el nuevo siglo americano, como hace décadas atrás tuvo Estados Unidos, y para ello es fundamental controlar Asia Occidental. Con ese control es posible establecer una primacía de Estados Unidos a nivel global. Eso se vio muy claramente, por ejemplo, en el gobierno de Bush, con la invasión sobre Afganistán, sobre Irak, entre otras acciones. El Papa Francisco de la Iglesia Católica dijo alguna vez que estamos viviendo una tercera guerra mundial, y la caracterizó en una tercera guerra mundial por partes, por capítulos. Y quizás para comprender esa situación a nivel global, contexto que muchos caracterizan como guerra híbrida, aunque podríamos decir que tiene aspectos híbridos y otros aspectos no híbridos. De hecho, la escalada entre Irán e Israel no es un aspecto híbrido, ni tampoco el conflicto ucraniano, por ejemplo. Pero en este sentido es importante decir que los mismos sectores occidentales a los que estamos haciendo referencia observan cambios progresivos en la región del gran Afroeurasia, de alguna manera, y esas relaciones de fuerza no son en cualquier sentido. Esas relaciones de fuerza se van modificando en detrimento de los intereses del occidente geopolítico, espacio sobre el cual Israel actúa en esta región como una fortaleza para esos intereses. ¿Qué quiero decir con esto? La región mira cada vez más a un mundo emergente, como es el caso de los BRICS, y eso es desfavorable para Israel, que se lanza a políticas agresivas. Voy a brindar algunos ejemplos sobre esto para no hablar al aire, pero tenemos el acuerdo diplomático de Irán y de Arabia Saudita con un rol fundamental de China en ese acuerdo. El ingreso a los BRICS de Irán, de Egipto, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita definiendo qué va a hacer, si finalmente ingresa o no, de Turquía también ingresando como socio al grupo de los BRICS. Otro acuerdo integral, que es el de Irán con Rusia también, el acuerdo de Irán con China, que establece, o que tiene que ver con infraestructura, con industrias a cambio de petróleo. En este aspecto también podemos incluir la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces hay múltiples razones en toda esa región, que es un gran centro logístico mundial, actual pero histórico también, que además es una región productora de hidrocarburos y de petróleo, y que de alguna manera busca ser parte de un nuevo mundo emergente, con estos ejemplos que estábamos mencionando, y eso tiene como contracara la definición de Israel de avanzar junto al neoconservadurismo de Occidente hacia la guerra, para detener tendencias que le son desfavorables. Sumo un par de aspectos más, y ya doy la palabra, pero sobre el sistema internacional, sobre el que mucho se habla en este tiempo, no es posible quizás comprender el escenario de vetos de los Estados Unidos en la ONU sin este mapa que arroja la realidad de una pérdida de poderío económico y militar de Estados Unidos, que si bien no es absoluto, no es determinante, pero sí tiene retrocesos, e incluso podríamos explicar desde allí la imposición de aranceles y la tensión con China y la búsqueda del crecimiento exponencial de gastos militares
y de la necesidad de expandir ese gasto militar en la alianza del Tratado del Atlántico Norte, como vimos la semana pasada. Entonces, siguiendo esta tesis de guerra mundial híbrida y fragmentada, quizás hay algunos puntos principales sobre esta lógica de declive hegemónico de los Estados Unidos, y lo que está detrás de Israel es justamente los Estados Unidos. Irán es un enemigo para Israel en la región desde 1979, con la Revolución Islámica iraní, como dijimos. Busca impedir este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y en este contexto, sobre esto que decía de este declive hegemónico, aparecen por lo menos 3 zonas de conflicto. Todas de ellas se están dando en Eurasia en este momento. Y esos planteos o esos 3 ejes involucran todo lo que conversamos sobre Asia Occidental. Por otro lado, Ucrania y la OTAN siendo derrotadas en el conflicto con Rusia. Y por otro lado, China, con la tensión estadounidense sobre Taiwán. África y América Latina tienen cuestiones relevantes, por supuesto, pero decimos las 3 anteriores por la implicancia de las potencias involucradas y por cómo eso está definiendo los poderes mundiales. Por lo cual, la multipolaridad aparece no solo como una aspiración, sino que es una realidad operativa. El orden unipolar estadounidense se desmorona por la emergencia de potencias rivales y por sus propias contradicciones internas y esta sobreextensión imperial que lo caracterizó las últimas décadas de su hegemonía global. Bueno, Úrsula, muchísimas gracias por esa contextualización. Creo que queda claro que estamos hablando de una lucha interimperialista, que estamos hablando de que aquí hay intereses que trascienden. Está nombrando muy claramente el rol de Estados Unidos y de cómo esa vinculación entre los neoconservadores, los republicanos norteamericanos, guerreristas, y Israel en sus alianzas van construyendo una lucha por controlar el territorio, ¿no? Y cómo también se ven en estas posiciones ambiguas de Trump, las internas hacia adentro del propio poder de Estados Unidos, los globalistas también ejerciendo su lobby y sus presiones, el alto al fuego que no fue el alto al fuego, la cantidad de repercusiones que fue teniendo la decisión de Trump y también el posicionamiento de Israel. Entonces, en el marco de estos 2 actores que son Israel y Estados Unidos, es que podemos mirar lo que sucede en términos de lo que representa Irán en la lucha por este nuevo orden mundial, ¿no? Lo que representa como alternativa a esta lucha intercapitalista, lo que representa en términos de posibilidad de pensar y de concebir otro orden de las cosas, ¿no? Y con las alianzas que quedan claras alrededor de lo que no es Irán, no es solamente Irán. Irán es una espalda gigante, ¿no? Y por eso también la desescalada que tomó el conflicto, porque dijeron, che, no nos metimos con el vecinito de al lado. Esto es realmente una posibilidad de guerra auténtica, porque se vio la espalda de que nadie se iba a quedar quieto ni callado en ese asunto cuando ya sobrepasaron la raya de bombardear Israel, ¿no? Perdón, Irán, de meterse con Irán directamente. Entonces, importantísimo poder tener el contexto general, esto que nos decía el multipolarismo, esto que nos decía de Estados Unidos, del rol de Estados Unidos en el conflicto, y de cómo lo lleva de las narices a Israel y lo hace jugar en un terreno dentro de los 3, que como decía Úrsula, son los geopolíticamente más relevantes en este momento, según el análisis que nos planteaba. Así que teniendo esta mirada un poco más general del conflicto, se puede entender también, me parece importante agregar el antecedente, por ahí seguramente lo van a aclarar y lo van a comentar las compañeras cuando tomen la palabra, pero no es solamente Irán, estamos hablando de Palestina, estamos hablando de un conflicto contra un pueblo, contra el pueblo chiita, contra su organización, con la posibilidad
de ejercer la autodeterminación de los pueblos. No es solamente en Palestina, sucede en todos los países que están alrededor. Ahí la veo a Jeva que me dice sí, ella va a poder explicar un poco la situación del contexto de lo que es la disputa territorial que se está dando y cómo se están poniendo ya todas las dimensiones de la guerra híbrida, esta que mencionaba Úrsula, en juego, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de Irán, estamos hablando de la disputa por el nuevo orden mundial, ¿no? Y en ese lugar, que me parece que es una posición, el lugar, la lucha de los pueblos, que me parece que es lo importante en este caso a rescatar. Así que hablando de eso, si les parece, antes de que empecemos a tomar la palabra, vamos a darle la bienvenida a la doctora Minaepur. No sé si no, vos, Mafi, me vas a corregir mejor porque no me sale pronunciarlo. Minaepur. 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 El persa no es lo mío, claramente. La doctora Minaepur, que nos manda este video directamente desde Teherán, que nos comparte su perspectiva y que, bueno, tenemos la posibilidad grandiosa de tenerla de primera mano, una mujer iraní con la que tuvimos la suerte de compartir, que nos recibió maravillosamente y que ahora nos va a dar su mirada desde el protagonismo de estar ahí. La escuchamos. Hola, buenos días. Soy doctora Marcia Minaepur de Irán y yo puedo hablar sobre y informar sobre la guerra entre Irán e Israel. Ahora queremos echar un vistazo más cercano a una de las crisis más peligrosas de los últimos años. La guerra entre Irán e Israel, una guerra que no solo sacudió al Medio Oriente, sino que también puso al mundo al borde de un conflicto más grande. ¿Qué ocurrió y quién empezó esta guerra? La guerra comenzó oficialmente cuando Israel lanzó un ataque directo inédito a un edificio diplomático iraní en Damasco, Siria. En ese ataque, varios altos comandantes de la Fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria iraní, fueron asesinados. Irán consideró este acto como una violación flagrante del derecho internacional y un acto de guerra. En respuesta, Irán lanzó por primera vez un ataque directo con misiles y drones sobre el territorio israelí. Este fue un movimiento sin precedentes por parte de Irán. Hasta ese momento, los enfrentamientos entre ambos países se llevaban a cabo principalmente a través de fuerzas proxy en países terceros. Entonces, la chispa que encendió esta guerra fue el ataque de Israel al consulado de Irán en Siria, un acto al que Irán respondió con una intensidad sin igual.
Una pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Las consecuencias fueron severas, aunque muchos de los misiles y drones fueron interceptados por los sistemas de defensa. Algunos alcanzaron sus objetivos, causando bajas civiles y daños significativos, especialmente en áreas residenciales. En Irán, lamentablemente, algunos de los ataques retaliatorios de Israel causaron la muerte de civiles. Hubo informes de mujeres y niños muertos, familias que se convirtieron en víctimas de la política y la guerra. No de sus propias decisiones, los aeropuertos fueron cerrados, las escuelas suspendidas y la atmósfera del país se volvió fuertemente militarizada y tensa. ¿Qué papel jugó Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos, como principal aliado de Israel, jugó un papel importante. Al comenzar los ataques iraníes, América envió varios portaaviones y sistemas de defensa a la región. Algunos informes sugieren que América incluso ayudó directamente a interceptar misiles iraníes dirigidos a Israel. Al mismo tiempo, Estados Unidos intentó actuar como mediador a través de conversaciones diplomáticas con ambas partes y advertencias sobre la escalada de la guerra. Sin embargo, sin lugar a dudas, el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel cambió el equilibrio de la guerra a favor de Tel Aviv. Ganó Irán, finalmente ganó Irán. Militarmente es difícil declarar un vencedor claro. Sin embargo, con este ataque a gran escala, Irán demostró que tiene la capacidad de responder directamente, incluso contra uno de los ejércitos más poderosos de la región. Para muchos dentro de Irán, este movimiento fue visto como una forma de restaurar la dignidad nacional.
Irán quería dejar claro que la era de los ataques sin respuesta había terminado. Pero al mismo tiempo hubo costos para el país desde presiones internacionales hasta el riesgo de una guerra expandida y pérdidas humanas. Y ahora, ¿qué quieren las personas? ¿Qué quieren las personas? Y ahora una pregunta, ¿qué quieren las personas de iraníes en Irán? Las personas en Irán, al igual que en todas partes del mundo, quieren paz. Están cansadas de la guerra y la inseguridad. No quieren criar a sus hijos y en medio y refugio. Las mujeres y los niños iraníes se han convertido en víctimas de decisiones tomadas a nivel de la política y el poder, no de las calles y los barrios de su vida diaria. La gente iraní sabe que la guerra no es la solución. Quieren que Irán viva con dignidad, pero en paz. Sus voces son menos escuchadas en los medios internacionales, pero son esas voces las que deben construir el futuro, no las bombas y los ataques. Palabras finales. La guerra entre Irán e Israel fue una advertencia para la región y el mundo. Una advertencia de que continuar por el camino de la tensión y el enfrentamiento solo conducirá a un desastre. Sin embargo, aún hay tiempo para la paz. Si los poderes escuchan a la gente en lugar de recurrir a las armas. Gracias por acompañarnos y estamos esperando para paz en todo el mundo. Chao. Bueno, fuerte el aplauso, muchas gracias a la compañera Miñapur, a Marcié. Le agradecemos enormemente ese esfuerzo de hablar del persa al castellano con esa claridad, de exponernos de una manera tan sencilla la realidad que está viviendo Irán, la posición que tiene Irán. Me parece muy importante. Los iraníes queremos paz, me parece que eso, ¿no? Queremos dignidad, pero queremos paz. Me parece que ese mensaje es muy potente, es muy fuerte, un análisis riguroso donde plantea esta embestida que llevan adelante Estados Unidos e Israel, que aprovecho para aclarar que cuando digo guerra intercapitalista, interimperialista, me refiero, por supuesto, a la guerra que se desencadena en Occidente entre las potencias que están disputando el ordenamiento que toma su nueva fase capitalista,
me refiero a eso y no, por supuesto, a Irán, que no es un imperio, claramente, ¿no? Valga la aclaración. Me refería entonces a esto que comentaba Marcier. Ganó Irán, plantea. Militarmente es difícil todavía decirlo, nos dice, pero sí demostramos que teníamos capacidad de responder. Entonces, esa capacidad de responder ha sido lo que le ha dado un orden también al conflicto, como diciendo no vengan a meterse con nosotros que no les va a salir gratis. Y eso de plantarse, sabemos que tiene su costo, pero cuando hay espalda, como es en este caso, recularon en chancletas, como decimos acá en Argentina. Y eso es muy positivo y es de lo que vamos a seguir conversando. Vamos a, luego de la palabra de la doctora, a mí me gustaría que en la intervención, ahora vamos a hacer una ronda de intervenciones donde todas van a ir haciendo un comentario, tengamos en cuenta esto que nos planteó Marcier, que atravesemos por su lectura, por su mirada, que dialoguemos con su planteo dentro de lo posible. Así que si les parece, vamos a, esperen que yo voy con el guión, chicas, muy responsable. Vamos a pedirle la palabra y me encanta escucharla siempre a la compañera querida Jeva. Ahora espérenme otro minutito porque como todo es así, ¿vieron? Entonces yo tengo la presentación acá en otra pestaña. Aquí está Jeva Smith, ella es comunicadora, es licenciada en psicología, es activista por los derechos humanos, es poeta y es profesora al-Mustafa virtual. Así que, hola Jeva, te damos la palabra, acordate los 5 minutitos, así no quedo como una ortiva. Te mando un beso y te quiero mucho. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación, Paula querida. Gracias por la invitación. Para mí es, un honor participar junto con estas grandes y hermosas mujeres con las que compartimos en Irán una gran aventura y un gran viaje para descubrir otro Irán, el que los medios hegemónicos no nos muestran. Y también en ese viaje descubrimos y nos sacamos muchos prejuicios, sobre todo sociales, culturales, religiosos, ¿verdad? Y vimos el rol de la mujer protagonista, que también me encantó porque Marcier lo explicó, habló divinamente y nos mostró también ese gran rol de la mujer revolucionaria en la República Islámica de Irán y el rol que tiene la mujer en la República Islámica. Yo diría que al pensar en este conflicto o en esta guerra, ¿verdad?, entre Irán e Israel, tendremos que pensar como en dos grandes ejes. El primero, en que el objetivo, que la excusa fue, ¿verdad?, el detener el enriquecimiento de uranio de Irán, es el objetivo que está detrás de esto es el derrocamiento de la resistencia islámica. No olvidemos que Irán es el país que más apoya y por así decir el padre de la resistencia. La revolución islámica de Irán es la madre de la resistencia en la zona. Irán es el país que más apoya a Palestina y a la resistencia palestina para seguir luchando y que el pueblo siga viviendo con dignidad, luchando por su autodeterminación. Entonces, uno de los objetivos es este, ¿verdad? Y el otro objetivo, como bien vos decías al principio, es el derrocamiento o el fin del régimen de la República Islámica. Ellos quieren, Estados Unidos e Israel, ¿verdad?, en alianza, lo que buscan atrás de todo esto es volver a la época del Shah, como decía Úrsula hoy al principio, y lo hemos visto en varios medios, a este cocoliche cambalache del hijo del Shah, en el Muro de los Lamentos en Israel,
para que quede bien claro de dónde viene la alianza y por dónde viene también el apoyo, ¿no? Pidiéndole al pueblo iraní que por favor terminen con ese régimen, ¿verdad?, islámico. Y ustedes fíjense que fue todo lo contrario. Todo el pueblo iraní, religiosos y no religiosos, se unieron en la lucha contra Israel y contra el imperialismo americano también para defender su bandera. Y eso a mí me parece sumamente valioso y de rescatar, porque yo veía chicas en las manifestaciones, hay una que me encantó, y no tenía un hijab de una muchacha religiosa. Y el periodista le pregunta, vos estás acá y no tenés miedo en la plaza de que Israel, Estados Unidos, Israel ataquen. Dice, no, no le tengo miedo al perro al perro amarillo y al asesino de niños. Y eso me encantó. Me pareció muy gráfico, ¿no? Porque habla de la valentía. El pueblo iraní es un pueblo muy valiente y es muy resiliente también, ¿no? Y hablar de Irán también a mí me hace pensar en la base de la República Islámica, ¿no? En Imam Khomeini, cuando establece la República Islámica de Irán, dice ni Oriente ni Occidente, República Islámica. Y también en los objetivos, obviamente, y desde el inicio, la República Islámica de Irán se puso como objetivo apoyar la resistencia y sobre todo al pueblo de Palestina en la autodeterminación y la libertad del colonialismo sionista. Eso para mí es importante a destacar. Por otro lado, lo que hablamos, que los medios hegemónicos esclavos que son del sionismo y de América, ¿no?, muestran su narrativa, ¿no? Estas mujeres oprimidas en Irán que necesitan salvarse, el pueblo iraní que está cansado del régimen, que está cansado de los basiji, que está cansado de la policía religiosa, por así decirlo. Y yo creo que todas pudimos percibir cuando viajamos hace 2 años que nada que ver. Vimos un pueblo alegre, un pueblo pacífico, mujeres que vivían en libertad, sin opresión. Y también en esto de que el objetivo, ¿no?, o la excusa, bajo la excusa, este ataque bajo la excusa de que Irán se está haciendo enriquecimiento de uranio, ¿verdad? Me hace pensar, y siempre Netanyahu con sus gráficas en las conferencias de la ONU, ¿verdad?, en Naciones Unidas, mostrando el mapa de Irán y dónde están las plantas nucleares y etcétera, etcétera. ¿Cuántas bombas atómicas, cuántas plantas nucleares tiene Israel? ¿Quiénes han sido los países que han atacado a población civil con químicos y bombas atómicas? Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki, lo más desastroso que hemos visto en la historia, y Israel, cuando atacó en 2002 a la población palestina con fósforo blanco. El día de hoy no tenemos al 100% una fuente que nos confirme y nos diga que la población de Gaza está siendo atacada con armas químicas, pero sí los médicos están diciendo que están viendo heridas que nunca en su vida vieron, que nos puede dar a sospechar, sí. Es tanto Estados Unidos, ustedes saben, chicas, que siempre tiene como ese sueño de Superman, ¿no? El salvador del mundo, el liberador del mundo. Y yo me pregunto, ¿de qué nos quiere salvar? ¿De qué quiere salvar a la población iraní? ¿Será que realmente Estados Unidos, Israel, están buscando la paz y la seguridad en la zona? A mí me parece que es todo lo contrario, ¿no? Y en esto me gustaría detenerme también, porque Israel, como decíamos al inicio,
tiene el objetivo que es establecer el gran Israel, ¿no? Desde el inicio, con el sionismo. Y para este objetivo cuenta también con cristianos sionistas, evangélicos sobre todo, que son los medios de expansión del sionismo. Ese movimiento que surgió en el seno cristiano americano, principalmente, como decía, el evangélico, apoya al pueblo judío, su regreso a la tierra prometida, la existencia del Estado de Israel, basándose en interpretaciones de la Biblia, ¿verdad? Pero apoya económicamente y políticamente a Israel y también tiene un impacto y un rol significativo en la política americana. Hace unos días también Donald Trump nombró uno de sus ministros un evangélico sionista. Esto lo traigo también porque tiene que ver con este objetivo que Netanyahu claramente lo está dejando cada día más en claro, que es la expansión del Gran Israel, que va desde el Líbano, Irak, Palestina, Jordania, Egipto, parte de Arabia Saudita. Toda esa zona es la que quiere Israel. No seamos ingenuos. Irán es solamente una piedra en el camino para lograr su objetivo. Por eso quiere destruirlo. Quiere destruirlo internamente y quiere destruirlo externamente a través de la visión de los demás y de la visión interna del pueblo. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos la visión interna del pueblo está muy fuerte y en esto que decía, ¿no? El pueblo iraní se unió y se buscó refugio bajo su bandera para defender su país y la autodeterminación de su país a pesar de la situación. Básicamente quería compartirles eso, ¿no? De que para Israel, Irán es una piedra muy grande que no le permite avanzar en el objetivo de establecer el gran Israel. Ustedes fíjense, Líbano ya lo atacó y también mató al líder de la resistencia, a Sayyid Nasrallah. Irak está, bueno, es un país que está prácticamente en ruinas. Palestina está ocupada. Nos queda una parte de Cisjordania que está bajo asedio, pero el objetivo de Netanyahu es claro, ¿no? Es agarrar la población de Gaza y desplazarla a Egipto y la de Cisjordania a Jordania. Tomar Jordania y tomar parte de Egipto y, como decía, Arabia Saudita. Por eso también se estableció también esto de esta alianza abrámica que deben haber visto en estos días, en donde también el príncipe de Arabia Saudita casualmente estaba dentro de los líderes abrámicos que estaban en esa alianza. Pero para mí, lo más claro de la situación es, bueno, obviamente, el desarrollo de la expansión, entretenernos también y quedarnos pensando en lo que está sucediendo en Irán, lo cual es sumamente importante, pero por unos días también dejamos de ocuparnos de lo que acontece en Palestina. Y hoy en día estamos nuevamente retomando las noticias de lo que está ocurriendo en Palestina y es atroz, es atroz. Bueno, mi aporte sería ese, ¿no, chicas? Que estos salvadores truchos del mundo no van a poder salvarnos de nada. Que Irán es un país muy fuerte y resiliente y que la República Islámica, como decía Imam Khomeini, ni Oriente ni Occidente, República Islámica, va a seguir apoyando la resistencia y la resistencia en la zona es la que va a hacer que el proyecto del Gran Israel no se cumpla, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Geva, como siempre, profunda, concisa, emotiva,
y con esa claridad explicativa que nos ayuda a pensar y a comprender qué es lo que estamos tratando de hacer en este programa especial, con toda esta transmisión colaborativa, con este análisis colectivo, geopolítico, conducido y realizado por mujeres íntegramente, lo cual me parece hermoso, sobre todo por el tema que trata, ¿no? Un país que está muy estigmatizado por el feminismo blanco, Irán, y toda esta idea de que se atacan los derechos de las mujeres de Irán. Bueno, acá estamos, las mujeres, las feministas latinoamericanas, en solidaridad con las compañeras iraníes con las que hemos tenido la suerte de conocernos y de encontrarnos en la lucha, y son muy fuertes, y como decía recién la compañera, están muy empoderadas, están ellas asumiendo un rol protagónico, nada de quedarse calladas, están también ocupándose de expandir la voz y de hacer que se conozca la verdad de Irán, así que celebramos nuevamente eso en la pequeña transición que estoy haciendo en este rol de moderadora, para darle la palabra a la compañera Sofía Montoya desde Ecuador. Ahora sí me vuelven a esperar un minutito que yo busco mi machete, donde tengo todo anotado, no sé cómo le llaman en los otros países, yo le digo machete. Sofía Montoya es periodista y abogada con más de 20 años de experiencia en comunicación comunitaria y en la defensa de las voces populares. Ha trabajado en medios nacionales e internacionales como Telesur TV, y actualmente integra el equipo nada más y nada menos que de Radio Pichincha, la vocería que tenemos en Ecuador hoy tan importante. ¿Cómo estás, Sofía? Te escuchamos. Hola, hola compañeras, qué lindo poder verles, poder compartir con ustedes este programa especial. A mí todos los días me conmueven hasta las lágrimas las imágenes de Palestina, todo lo que vemos, todo lo que puede ser peor al día siguiente, ¿no? Entonces, ver este genocidio en directo, creo que a cada una de nosotras nos ha afectado muchísimo, y además nos ha movido la humanidad, ¿no? Esa que a veces parece estar en stand-by, y hoy estamos viendo quién es quién. Las personas que son capaces de moverse por el dolor ajeno, por el dolor de las madres palestinas perdiendo a sus hijos, por el dolor de los niños y niñas perdiendo a sus padres, a sus madres, o perdiendo un brazo, una pierna, o sin poder comer, niños y niñas con hambre. Pues primero decir que aquí estamos, mujeres a las que nos mueve el dolor ajeno, que nos mueve la humanidad, y que también decimos, quizá no podemos hacer mucho, pero aquí estamos para alzar la voz también, para compartir esas voces como la de la doctora Minadepur, que pues cuando nos hablaba y cuando nos veía en Irán, cuando estuvimos allá, nos abrazaba con muchísimo amor. Y hoy, pues nosotras la abrazamos a ella también, sabiendo que lo que están pasando es muy duro, porque además ha sido enfrentarse a la posibilidad de ser atacados en cualquier lugar, porque sabemos que Israel, Estados Unidos atacan civiles, atacan personas visibles, y pues hay que honrar las vidas perdidas, ¿no? Las víctimas palestinas e iraníes, y hablar un poco de lo que significa esto, de por qué está pasando, ¿no? Cuando hablamos de estos recientes ataques de Israel y luego de Estados Unidos a supuestas instalaciones nucleares iraníes, pues un tema que los medios han presentado como parte de la preocupación occidental por la proliferación nuclear, pues sin embargo hay quienes estudian el tema con mucha profundidad, como también lo decía pues nuestra compañera, coinciden en que la raíz de este conflicto es mucho más profunda, ¿no? Hay una pugna por el equilibrio del poder global, por la contención de alianzas emergentes como los BRICS, por la redefinición de las rutas estratégicas, rutas energéticas y comerciales que hoy están desafiando también el dominio occidental, ¿no? Aunque Washington califique estos ataques como exitosos, pues no hay evidencia tampoco sólida de los daños graves ni de contaminación radioactiva, ¿no? Lo que revela una dimensión pues más simbólica que estratégica, un mensaje para Irán, para los aliados en Eurasia, de que Estados Unidos e Israel no permitirán un cambio en el actual orden mundial también.
y quieren destruir, como bien decía Heba, la resistencia. Pero mientras hablamos de poder y geopolítica, están estos grupos que permanecen sistemáticamente invisibilizados, que son las mujeres iraníes, las infancias, los grupos vulnerables, lo mismo que las mujeres palestinas, ¿no? En Occidente se les menciona casi exclusivamente desde un ángulo paternalista como víctimas de un régimen que las obliga a usar el hijab, una narrativa que sirve consciente o inconscientemente para justificar políticas agresivas, sanciones, bombardeos, supuestamente en nombre de la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, pues ya vemos que las mujeres iraníes están luchando por sus derechos y que se oponen también a la imposición incluso de los códigos de vestimenta, ya sea el hijab, o también están rechazando con firmeza la intervención extranjera en su país, ¿no? No tienen por qué decirles qué hacer. Ellas denuncian que las bombas pues no liberan a nadie, al contrario, matan civiles, destruyen infraestructura, profundizan pobreza, radicalizan también posturas conservadoras, y si nos molesta el hijab o nos molesta la autodeterminación de un país que se sale de la órbita occidental, esa es quizá la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Porque esa defensa sincera de los derechos de las mujeres no puede ir de la mano de guerras preventivas, de sanciones que castigan a las poblaciones más vulnerables, bombardeos que matan a las mismas mujeres y niños que dicen proteger, ¿no? Hay que ver ahí el silencio de muchas organizaciones frente a lo que les está pasando ahora mismo a las mujeres iraníes o a las mujeres palestinas, ¿no? Y por otro lado, pues este ataque a Irán se da en un contexto de esta tensión siempre presente con Israel, cuyo gobierno ha intensificado bombardeos en Gaza, dejando miles de civiles muertos, muchas de ellas mujeres y niñas. Así es que sí cabe preguntarse dónde están las voces que con la misma vehemencia condenan estos actos como violaciones a los derechos humanos. Siempre hay ese doble rasero que erosiona también la legitimidad de cualquier discurso humanitario, ¿no? Pero bueno, a nivel económico, pues los expertos también están advirtiendo que una escalada militar en esta región pues podría disparar también los precios del petróleo, desencadenar una crisis financiera global. Los mercados, pues ya vimos cómo reaccionan con volatilidad, y los países del sur global también, que dependen de importaciones de alimentos, de combustibles, también serían muy golpeados, ¿no? Por eso, más que una cuestión local, la estabilidad en esta zona del planeta es un aspecto que afecta a toda la humanidad, ¿no? Desde donde también se construyen todas las narrativas. Y ahí vemos que el trasfondo real de este conflicto, pues más allá de la retórica sobre las armas nucleares, es la lucha por el control de recursos y por frenar la emergencia de un orden multipolar en el que actores como Irán, como China o Rusia, pues buscan también redefinir alianzas, rutas comerciales fuera de la hegemonía occidental, ¿no? Esta respuesta militar de Estados Unidos e Israel pues pretende mantener el statu quo, aunque eso implique poner al mundo entero al borde de un conflicto regional de consecuencias aún incalculables. Están poniendo en riesgo la paz en el mundo entero, no solamente pues se están planteando ellos destruir Oriente Medio, destruir Gaza como lo han hecho, dejarlo en escombros. Hay quienes hablan también de un ecocidio, no solamente de un genocidio, la cantidad de escombros imposibles de remover y toda la contaminación generada. Así es que, bueno, por todo esto quiero invitar a la audiencia a reflexionar también críticamente si realmente nos importan los derechos de las mujeres iraníes. También debemos escuchar sus voces en su complejidad y en su diversidad, no instrumentalizarlas como excusa también para guerras que perpetúan el sufrimiento. Debemos exigir coherencia a los gobiernos que dicen defender la democracia y los derechos humanos, ¿no? Cada vez está más trastocado el término democracia. Hablan de Israel como la única democracia de Oriente Medio, ¿no? Es en serio una democracia de espionaje, de ataque a los civiles, bueno, y de los derechos humanos, ¿no? Pero que a su vez mantienen también políticas exteriores basadas en la fuerza y en los intereses económicos. Así es que la comunidad internacional debería presionar por vías diplomáticas, no lo está haciendo. No hay una respuesta efectiva de todas las instituciones creadas precisamente para defender a la humanidad de los abusos, de que alguien un día se despierte con ganas de aplastar un botón y destruir la paz de todos, de todas, de todes, ¿no?
pues deberíamos presionar por ese diálogo, por el respeto a la soberanía, en lugar de estas soluciones bélicas que solamente están sembrando destrucción, ¿no? Porque la libertad y la paz definitivamente hemos visto no se construyen con misiles, sino con justicia, con respeto mutuo y con el derecho de los pueblos y especialmente de las mujeres a decidir también su presente y su futuro. Eso es lo que yo quería aportar también desde acá, esta mirada que interpela sobre todo a vernos como seres humanos, como pueblos que merecen paz, que merecen decidir también su futuro. Hermoso, Sofía, muy claras las palabras también, fuerte el aplauso virtual. Muy clara, compañera, en relación a esta capacidad de poder analizar y poder mirar. Me parece que todas lo tenemos bien claro respecto a, me parece que recupero lo que dijo Jeva, ni Oriente ni Occidente, ¿no? Lo que está en juego es la autodeterminación de un pueblo que está decidido a ser libre. Entonces ahí hay mucha potencia, ahí es donde está el corazón de la resistencia, decimos, en relación al conflicto en general y a las implicaciones que tienen, que no puede mirarse por fuera de lo que está pasando en Palestina, y cuando decimos que Palestina es la capital de los pueblos del mundo, ¿no? Es ahí donde radica el eje, el corazón de todas las luchas de los pueblos del mundo. Entonces, qué bonito poder pensar en ese sentido, que desde Latinoamérica vamos construyendo esa red, no solamente nosotras, sino también nuestra comunidad. Quiero leerles algunos de los mensajitos y de todas las participaciones que nos están haciendo en el chat. La verdad que está muy activo, mandan saludos, muy necesario lo que están haciendo, compañeras. Saludos desde Colombia. Qué bueno poder escuchar la voz de una compañera protagonista, hablando de Marcié, y que sea una mujer, ¿no? Excelente transmisión, saludos, gracias por el espacio. Bueno, es importante conocer el rol de Israel como ejecutor de violencias y genocidios. Viva la resistencia de los pueblos del mundo. Los pueblos del mundo necesitamos paz y justicia social, no tendría que ser tan difícil, pero cuesta vivir. Viva el pueblo iraní, muy clara la compañera, lo explicó de maravilla. Bueno, wow, excelente con las aclaraciones, me dice Fernando. Él está en los detalles, ¿viste? Hay compañeros que están en los detallitos, que no deja que nada pasa desapercibido. Abrazo Fernández, concuerdo. Bueno, ahí está María Fernanda también, es muy participativa en el chat también. María Fernanda es la moderadora oficial del chat en este momento. Bueno, Santa Cruz presente desde Bolivia, nos saludan. Bueno, Irán, madre de las resistencias, esto que aumentaban las compañeras. Todos opinando desde una mirada occidental y conducida por los medios hegemónicos, que ya sabemos a quiénes responden. Bueno, alguna reflexión en relación a lo que comentaban. Es un poco, estoy recapitulando y los comentarios son sobre sus intervenciones. Linda charla, la voz de las mujeres musulmanas y una conductora súper profesional. Ay, gracias, por favor, muchas gracias. Por favor, ya estoy para mi programa de LAM directamente, como decimos en Argentina, LAM es uno de chismes. Bueno, gracias, fuerza, mujeres coraje. Bueno, hay de todo un poco, la verdad que muchísimas gracias por todas las conversaciones. Sigan participando, sigan dándonos su opinión, su mirada. Tenemos 225 conectadas y conectados que están en este momento escuchando este streaming, y que seguramente después en la conexión y con todos los medios que está retransmitiendo se seguirá amplificando, así que muy contentas con la actividad. Vamos a continuar y vamos a darle la palabra a la compañera de Colombia, nuestra queridísima compañera Erika Isabel Prieto Jaime, que ahora otra vez me voy a tomar el permisito de irme al machete. Ella es militante de raíz, Congreso de los Pueblos, Colombia, es abogada, especialista en democracia y régimen electoral, es candidata a magíster en gestión pública y representación política, tiene 15 años de experiencia en la defensa de derechos humanos y 8 años de experiencia como asesora en el Congreso de la República de Colombia. Le damos la bienvenida a la compañera
Erika Isabel Prieto Jaime, la palabra es tuya. Bueno, compañeras, buenas noches. Realmente para mí es una maravilla podernos encontrar, pero más que podernos encontrar es poder seguir haciendo cosas, porque sí, es un genocidio televisado frente al que no nos podemos quedar quietas ni quietos. Y en las 225 personas que están conectadas hoy, pues importante replicar este espacio y lo más importante es que tenemos mucho por hacer. Tenemos que seguir irrumpiendo en la economía de Israel, tenemos que seguir denunciando el sionismo y tenemos que pues lograr como pueblos parar el genocidio en Palestina. O sea, no podemos pensar que pues ha pasado y ha pasado y ha pasado y que en esa medida pues no se ha logrado parar y que entonces hay que dejar que siga avanzando. Todos los días tenemos una tarea y hay que asumirla, hay que asumir la lucha de los pueblos. Bueno, pues decirles primero que mucho de lo que quería decir lo han planteado, entonces no voy a repetir, voy a profundizar en algunas cosas y es, yo como mujer feminista, como una mujer además de una posición revolucionaria y radical en Colombia, me encontré en Irán con la realidad frente a lo que dicen de un pueblo que está en lucha y resistencia contra el imperialismo y que de alguna manera lo podía llevar a lo que yo vivo, porque ser revolucionaria en Colombia significa que te señalen, que te saquen, que te procesen judicialmente. Y cuando yo me encuentro con la realidad de las mujeres iraníes, comprendo que lo que dicen no es cierto, pero no solamente no es cierto, sino que es la forma en la que han buscado cerrarle la posibilidad de empatía al pueblo iraní con el resto del mundo y que lo hacen desde una expresión que es abusiva, que es coger sus costumbres, que es coger sus tradiciones que tienen, que son milenarias y simplemente tergiversar la historia. Y mientras a esas personas que se encargaron de llevar ese relato les dan premios de la Unión Europea, premios mundiales de paz, a quienes asesinan mujeres y niñas palestinas, no les dicen nada, ¿sí? Que los grandes emporios económicos, que las grandes plataformas de las redes, que Visa y Mastercard, que no funcionan en Irán, sí funcionan hoy en Israel, ¿sí? Y entonces eso nos debe llevar a pensar que estos relatos del imperialismo pues se caen. Y hay un asunto que usaba un medio alternativo aquí en Colombia con relación a unos señalamientos que creo es muy oportuno frente a este momento, y es que este momento permitió que Irán gane la guerra, como lo plantea Minenpur, en una apuesta más allá de lo bélico, pero además permitió una victoria en retomar el apoyo de los pueblos, porque era muy difícil. Hablar de Irán era casi imposible en muchos escenarios, y esto nos permitió romper y nos permitió poner este tema y nos permitió decir realmente lo que conocimos allá, y es que cuando pues uno igual pues es rebelde y no quiere creer lo que le dice el Estado, ¿no? Y cuando intentábamos como mirar en el mercado, mirar en la Universidad de Teherán, pues la respuesta era una realidad contundente, ¿sí? Es que en el aula de clase habían más mujeres que hombres, ¿sí? Y cosas como esas se pueden decir ahora con más facilidad porque este momento irrumpió con lo que venía siendo el relato, y básicamente esa frase que se usaba aquí para desmentir también una apuesta por estigmatizar una lucha, es que pues las mentiras pueden caminar por años, pero la verdad las alcanza en un día. Y eso es lo que está pasando con la realidad y la apuesta de las mujeres iraníes hoy en una confrontación frente al imperialismo. Y cuando les dicen, aquí decían, no son salvadores de nada, pues ellas que han sido supuestamente las que buscan salvar, pues también les dicen, no los queremos y vamos a responder, y consideramos como pueblo que tenemos que responder. Y ahí, pues decirles que no existe una ironía más grande que Estados Unidos le diga al pueblo iraní, le diga al gobierno iraní incluso,
que no puede desarrollar armas nucleares. No las tiene, y eso tiene que quedar claro. Ojalá, sí, porque en la medida que los pueblos revolucionarios tienen más poder, pues logran bloquear un poco el avance que hace los Estados Unidos, pero decir con claridad que después de lo que Estados Unidos le hace a Japón, es que Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado armas nucleares, no tiene derecho alguno a decirle al resto de países si pueden o no desarrollarlas. Sí, pero no solamente eso, tenemos además que Irán, teniendo la capacidad militar, porque hoy no hay duda de que Irán tiene la capacidad militar para vencer los bloqueos de misiles aéreos de Israel, ha sido provocado por años, porque es que esto no pasó ahorita. Se han dado agresiones de todo tipo, se han dado sabotajes de todo tipo. Le ha tocado presenciar el genocidio de Palestina, siendo Irán una de las expresiones que más solidaria ha sido y que ha organizado, ayudado a organizar la resistencia palestina de manera directa. Irán, hasta este momento, que Israel le agrede de manera directa, es que permite que escale la guerra. Pero es una responsabilidad importante que nosotros logremos mirar eso, que pese a toda esa, pues todo ese montón de golpes y de agresiones y de provocaciones, Irán lo que hace ahora es un ejercicio de defensa legítima, ¿sí? Que no se dejó provocar frente a otro tipo de agresiones, que se mantuvo, que buscó muchas veces los escenarios diplomáticos. Y ahí, en los escenarios diplomáticos, pues yo quisiera decir una cosa y es, en este momento, Israel nos muestra a los pueblos del mundo que el derecho internacional, que el sistema de las del sistema multilateral es un sistema que está diseñado solamente para los poderosos, que cuando se está arrasando con un pueblo, este sistema no funciona. Y eso a nivel interno también, para que lo pensemos los pueblos, es el derecho. El derecho es el derecho de los poderosos. Eso es lo que aplica, eso es lo que se aplica. Y en el caso del sistema internacional, hoy está absolutamente claro que ese sistema solamente está para apañar a quien tiene el poder en el mundo. Y que, pues ustedes nos contaba Sofía ahorita, bueno, tratan de decir que Israel es una democracia, pero es que Israel ni siquiera cumple con las características de la democracia liberal, ¿sí? La democracia liberal trae la alternancia, trae las elecciones libres, trae la multiplicidad de partidos, la posibilidad de la participación abierta, y eso no pasa en Israel siquiera. Y eso, pues, en el marco de la democracia liberal, que es la democracia que nos condena a los gobiernos populares, que yo no creo mucho en que esa sea la única forma de la democracia, pero que aún en sus propios parámetros la democracia se raja, ¿sí? La de Israel. Entonces es muy complicado que nos pretendan vender ese como algo loable de alguna manera. No lo es una ocupación, no están ocupándole el pueblo a un escenario muy importante que ha sido histórico, que ha estado ahí, y encima pues su sistema no funciona, es totalmente arbitrario militarmente. Y decir que pues yo me siento muy feliz que como mujer, como revolucionaria, estar en compañía de mis otras compañeras en este momento, latinoamericanas, luchadoras de los pueblos, y que podamos alzar esta voz, que podamos decir con contundencia lo que creemos y que podamos decirlo sin miedo, porque desafortunadamente el relato que se había creado alrededor de Irán hacía que incluso plantear este asunto fuera un ejercicio de señalamiento, de estigmatización, de exclusión de los espacios. Y yo hoy le agradezco a Irán por haber hecho mucho más por las mujeres y las niñas palestinas que lo que haya hecho el feminismo blanco desde que se empezó a derramar la sangre de estas niñas y mujeres. ¡Qué cierre, Erika! ¡Qué cierre espectacular! De verdad, a nosotras acá en Argentina, que nos toca discutir mucho con el feminismo blanco, realmente me parece que son las palabras ciertas y correctas, ¿no? Que han hecho por los niños y mujeres, niños y niñas y mujeres de Palestina mucho más
creo que el feminismo blanco que se llena la boca y a la hora de hablar de Palestina, fingen demencia, ¿no? Qué triste. Vamos a continuar entonces con el orden de la palabra. Le voy a dar la palabra a la compañera Yomac Ortiz. Si me dan un segundito voy a hacer su presentación. Ella es ecuatoriana, es antropóloga cultural, es activista y defensora de derechos humanos, presidenta de la Coordinadora por la Paz, CEPAZ, Movimiento Social de Derechos Humanos, es presidenta de la Corporación Procultur y es artista plástica y comunicadora, aparte de una enorme, gran y hermosa compañera. ¿Cómo estás, Yomac? La palabra es tuya. Muchísimas gracias, queridas compañeras. Qué gusto compartir estos espacios. Muy buenas noches, hermanas, gracias por este espacio necesario donde hemos reflexionado sobre la guerra de Israel contra Irán. Desde las voces de las mujeres de América Latina e Irán, voces firmes de resistencia, denuncia y esperanza en la construcción de paz por la vida y la humanidad. Reiterar nuestra solidaridad desde estas tierras equinocciales del Ecuador a las mujeres y pueblo iraní por los mártires asesinados, donde se han perdido más de 600 vidas inocentes, y rechazar categóricamente la grave ofensiva lanzada por el régimen sionista de Israel y del gobierno de Estados Unidos en contra de la República Islámica de Irán. Esta tarde se ha evidenciado el rol nefasto y destructivo del imperio norteamericano y aliados a lo largo de la historia pasada y reciente. Se ha evidenciado la impunidad que se le ha otorgado al ejército de ocupación de Israel durante casi 2 años de genocidio en contra del pueblo palestino, que no ha hecho más que acrecentar la violencia y aspiración expansionista de Israel, poniendo a toda la humanidad al borde de una confrontación de escala mundial. Además, se ha evidenciado que Estados Unidos e Israel han intentado manipular la realidad poniendo en un papel de transgresor del derecho internacional a Irán, cuando esta república es parte de los acuerdos de no proliferación de armas nucleares, que Estados Unidos ha abandonado. Irán ha colaborado permanentemente con las instancias competentes. Es casi tragicómico que el país que denuncia a Irán, Israel, cuenta con un número indeterminado de armas nucleares. En una flagrante contravención del derecho internacional vigente. Trump y Netanyahu intentan construir una falsa amenaza nuclear para justificar su agresión con fines geopolíticos ilegítimos. Se ha evidenciado la sistemática violación a los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional por parte de Estados Unidos e Israel. Se ha evidenciado la decadencia de un injusto orden económico capitalista y unipolar. Este modelo que intensifica la pobreza y la miseria, destruye sistemáticamente la naturaleza y el medio ambiente, y en su insaciable búsqueda de mayores ganancias y riquezas para un número cada vez más reducido de personas y grupos a nivel mundial. Se ha evidenciado que frente a la resistencia de los pueblos y a la irrupción de otras potencias que amenazan con el poder unipolar, que ha disfrutado en las últimas décadas el imperialismo norteamericano, se ha tornado más agresivo, peligroso y destructivo, desarrollando una estrategia de dominación global encaminada a apropiarse de los recursos naturales, particularmente de los energéticos, controlar los mercados a nivel internacional e incrementar su dominio a escala planetaria. La paz en el mundo se encuentra cada vez más amenazada, como resultado de la política agresiva, militarista y guerrerista del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, que pretenden incrementar sus ganancias económicas y expandir sus áreas de influencia, por lo cual invaden, intensifican conflictos regionales que generan muerte y destrucción, como lo que vemos, un genocidio en tiempo real con Palestina que lacera a la humanidad, y que no se toman las medidas necesarias para parar al sionismo de Israel y sus aliados. Hace posible también que se sigan atacando a otros pueblos libres, como Líbano, Yemen, entre otros, que tan solo se defienden ante los genocidas. A lo anterior se suma el dominio casi absoluto de los medios de comunicación y el control de las redes sociales por parte de sectores hegemónicos que pretenden que tengamos una sola visión distorsionada de la vida, de la realidad, hecha a la medida de los intereses de los grandes capitales internacionales.
Se ha evidenciado también que Estados Unidos intensifica la aplicación de medidas coercitivas, unilaterales y bloqueos genocidas contra naciones soberanas de todo el mundo, afectando los ámbitos económicos, comerciales y financieros, con los que se pretende rendir por hambre y necesidad a pueblos enteros que han elegido sistemas económicos que se contraponen al capitalismo y al imperialismo. Estas políticas de extorsión económica violan de manera permanente el derecho internacional y a la vez que vulneran de manera particular los derechos humanos de millones de personas, entre las cuales las mujeres, las niñas y niños son los más afectados. El objetivo del sionismo de Israel y de Estados Unidos al atacar Irán no tuvo el impacto deseado. Intentaron desestabilizar el régimen iraní, dañar su programa nuclear, subestimando la capacidad de respuesta del gobierno y el pueblo de Irán, lo que en definitiva les impidió alcanzar sus objetivos. Ahora pretenden disfrazar su derrota estratégica colocándose como promotores de un alto al fuego, que en realidad busca evitarles una derrota aún mayor. Los intentos de destruir a sus enemigos, entre comillas, en la región como Irán, Líbano, Yemen, solo están en pausa, porque los genocidas siguen y seguirán violando cualquier acuerdo. ¿Quiénes son el verdadero peligro para la humanidad y los pueblos? Son los estados terroristas de Estados Unidos e Israel. Irán es un pueblo de paz, valiente y libre, que ha hecho respetar su soberanía y su derecho a su libre determinación, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas. Irán seguirá junto a las causas justas del mundo, como la de Palestina. Las mujeres de la revolución iraní tienen voz propia y cumplen un papel que las hace parte fundamental de la lucha antiimperialista, antisionista, antifascista y del desarrollo estratégico de su país, dentro de la plurinacionalidad que conforman al país persa. En este contexto de crisis globalizada del capitalismo y de avance de las políticas neoliberales y fascistas, los pueblos del mundo, y en especial las mujeres, han fortalecido su lucha y resistencia y han reafirmado el derecho a la autodeterminación de los pueblos por la paz mundial. Los pueblos tenemos derecho a la resistencia. Es nuestro compromiso para seguir existiendo y construyendo un nuevo orden mundial, multipolar, donde la solidaridad y el internacionalismo sean las bases para construir una verdadera justicia social. Las y los latinoamericanos debemos estar atentos porque nuestra región quiere ser arrastrada a este conflicto. De eso tenemos múltiples ejemplos, de las actuaciones abiertamente proisraelitas y anti-iraníes del gobierno argentino, los vínculos crecientes del gobierno ecuatoriano con Israel y Estados Unidos, las denuncias contra gobiernos como el de Bolivia por firmar acuerdos con Irán en el marco de su soberanía, y el reciente y grotesco llamado de Estados Unidos a los países latinoamericanos a definir de qué lado están. Esto debe dejarnos claro que lo que pasa hoy en Irán, Palestina o Yemen, Siria, también puede sucedernos a nosotros. Viva el pueblo iraní, viva Palestina libre y viva Ecuador libre de violencia y de bases militares extranjeras. Siempre, y que tengamos claro que debemos unir nuestras fuerzas para defender la paz y la autodeterminación de los pueblos, siempre con un solo corazón, Shukshunguya, con un solo pensamiento, Shukyuyaya, con una sola mano, Shukmaquilla, con una sola voz, Shukshimilla. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias, Yomac. Otra que puso un final completamente emotivo y me gusta mucho, pero mucho esta conexión que haces al final entre el proceso ecuatoriano y las realidades de los pueblos, ¿no? Cómo no estamos exentos de la violencia, cómo no son luchas diferentes, cómo vienen por los pueblos del mundo. Hay algo de esa relación entre lo que se está viviendo dolorosamente en el pueblo de Ecuador y lo que está viviendo la República Islámica. Me voy a quedar con el concepto que puso Jeva. Vamos a continuar, si les parece, ya con nuestra última oradora. La verdad que venimos muy bien con los tiempos, estoy muy contenta y muy conforme con esta actividad. Quiero decirles que hemos cumplido con los tiempos correctamente, hemos hecho aportes heterogéneos que le han dado muchísima riqueza a los planteos y que, bueno, nos permiten
producir contenidos que obviamente la idea es que se difundan. Invitamos, voy a aprovechar a que le pongan me gusta a este video, a que lo compartan, a que cuando terminemos la transmisión la hagan circular por distintos lugares, de manera que estas voces latinoamericanas y feministas estemos presentes junto con las compañeras iraníes dando la voz de lucha. Entonces, hablando de lucha, voy a darle la palabra y voy a hacer la presentación de la oradora final, que es María Fernanda Barreto. Ahora, si me dejan un segundito, yo vengo por acá. Ella es comunicadora, es analista internacional y educadora popular colombo-venezolana. Es directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre. María Fernanda Barreto, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Hola, querida Paula. Bueno, ¿cómo estoy? En medio de tanta turbulencia y tantas cosas duras que enfrentamos cada día, hoy estoy profundamente feliz y orgullosa. Este espacio, bueno, a mí me tiene muy emocionada, así que las palabras que quería agregar al final voy a correrlas un poquito en el tiempo para primero decir que si hay espacios del conocimiento, áreas del conocimiento que el patriarcado tiene secuestradas. Y una de esas áreas es la geopolítica. Así que ser parte de un espacio en el que 7 mujeres, si no me equivoco, ¿verdad, Paula? Estamos haciendo análisis geopolítico de calidad, pero además no cualquier análisis geopolítico, sin pretensiones neutrales, sino un análisis geopolítico contrahegemónico. Es para mí una dicha inmensa y un grandísimo orgullo, de verdad. Yo me siento muy emocionada. Quiero agradecerle a todas las compañeras, a ti en particular por moderarnos y al equipo de Nodal, porque sin el equipo de Nodal esto no habría sido posible. Quiero agradecer también a toda la gente que nos ha acompañado por el chat, pero que además nos han acompañado muy activamente, porque no solamente han estado viendo, han estado dejando sus comentarios. Bueno, yo me siento profundamente feliz de que nos hayamos encontrado y hayamos pues generado este espacio tan maravilloso y que se repita, inshallah, que se repita, porque además hemos juntado aquí 6 países. Eso es increíble, la verdad. Yo me siento muy feliz por esa parte. Bueno, para cerrar, han dicho tantas cosas tan maravillosas y tan interesantes todas las compañeras, desde Pili hasta la última intervención de Yumak. Todo ha tenido además un hilo maravilloso, no ha sido repetitivo. Yo solamente podría pretender agregar algo, sería decir que, como para concluir, el imperio en decadencia nos está imponiendo tiempos de violentísima guerra. Todos los imperios, cuando caen, generan guerras. Si este es el imperio más poderoso que hemos conocido, porque en realidad lo es de esperarse que estas sean las guerras más duras que hemos vivido. Y ante esa proposición permanente de guerra, que pasa a ser una imposición de guerra, los pueblos no podemos hacer otra cosa que enfrentarla luchando por la paz. Pero luchar por la paz no es resignarnos ni apostarle a la Pax Romana o a la Pax Americana. Es luchar por la justicia, porque solo la justicia nos va a dar paz. Esta batalla, creo yo que es una batalla tan importante que ha ganado Irán, es un triunfo para el mundo pluricéntrico y multipolar que nos encargó el comandante Chávez. Y nos dijo además muy claramente, la única posibilidad de paz es el mundo pluricéntrico y multipolar. Y esta victoria en esta batalla de Irán ha incidido en la correlación de fuerzas de un modo muy impactante, que los pueblos debemos también saber aprovechar, incluso los pueblos de nuestra América, porque el sionismo está en nuestra América y lo saben muy bien las hermanas de Argentina,
lo sabe muy bien también las hermanas de Ecuador, de Uruguay, qué decir de Colombia, donde el sionismo es parte activa de la guerra, y qué decir de Venezuela, donde tan pronto con su soberbia creyeron que iban a arrodillar a Irán, salió la representante del partido Likud, María Corina Machado, a decir que tenían que atacar también a Venezuela porque aquí éramos amigos de Irán. Y tengo que decir que me sentí muy orgullosa de la posición de Venezuela de inmediato, cerrando filas, apoyando a la revolución islámica de Irán hasta ante este brutal ataque del imperialismo agenciado por su enclave en Asia Occidental, el sionismo. Así que yo creo que lo que sí es muy importante decir es que si nosotros, pues nosotras tenemos que seguir levantando nuestra voz, tenemos que aprovechar este cambio en la correlación de fuerzas que ha generado el triunfo de Irán en esta victoria. Hay que celebrar también cómo esto impactó. Perdón, Pili, aquí me anuncia el reloj que me estoy pasando del tiempo acordado. Tenemos que reconocer que también el eje de la resistencia sale fortalecido aquí. Pero me recordaba Héctor desde el chat, un compañero de Huele Azufre, que no podemos olvidarnos de denunciar como mujeres que parte de la estrategia imperialista que además está desarrollando el sionismo en Asia Occidental es el feminicidio. Están asesinando a las mujeres palestinas, a las mujeres yemeníes, a las libanesas, como a las sirias, como a las iraníes, y a los niños y a las niñas, porque es un plan consciente para acabar con la población y la resistencia desde el germen. Entonces tenemos que alzar la voz contra este feminicidio imperialista y tenemos que recordar que sigue en pie la lucha del pueblo palestino. Así que yo me despido diciendo viva Irán, viva de la resistencia, viva Palestina libre, que vivan los pueblos que luchan y que vivan las mujeres que luchan, porque sé que tenemos una responsabilidad histórica que estamos asumiendo y que vamos a seguir asumiendo. Las quiero mucho, hermanas, les agradezco muchísimo que, bueno, comenzar la semana con esta alegría tan grande, de verdad. Me siento muy emocionada y muy orgullosa de ustedes porque sé que para cada una en su terreno esta manifestación valiente, además de posición política, les cuesta cada día persecución, acoso e incluso judicialización, como a nuestra compañera de Colombia. Así que yo las quiero, las admiro y les agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que he escuchado, aprendido el día de hoy. Le agradezco mucho a quienes nos han acompañado y a quienes nos van a ver en diferido también. Un abrazo desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias, María Fernanda. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela, por supuesto, viva Venezuela, viva Cuba, viva Nicaragua, vivan los pueblos del mundo, los pueblos que luchan, los pueblos que buscan dignidad, los pueblos que no se arrodillan. Por eso es que estamos aquí reunidas. Celebro también, al igual que como dijo María Fernanda, este lugar que fue ocupado históricamente por hombres. Hoy copamos nosotras, hoy fue nuestro espacio de análisis. Creo que ha habido un desarrollo completo del conflicto desde la mirada general que nos brindó Úrsula en esta lectura, ¿no? de que el problema es el multipolarismo, pasando por la mirada más concreta, la lectura más concreta del conflicto, la comprensión de las dimensiones que tiene el conflicto, de la profundidad que tiene el conflicto. Nombramos esta guerra de los 12 días que nombró Trump como una guerra que tuvo como desenlace, y lo decía Marcier, una victoria iraní. Eso es importante, ¿no? Que es dentro de las narrativas de lo que se ve en este ida y vuelta de que viene la Tercera Guerra Mundial y los memes y la cantidad de cosas que se nos cruzan, nadie termina entendiendo bien qué pasó, y en este ida y vuelta de bombas y cohetes y misiles y alto al fuego y negociaciones y demás, el ganador de esta guerra es Irán, ¿no? Y permite y genera las condiciones para seguir construyendo la resistencia. Me parece que eso quedó muy claro, lo dijeron todas muy claramente también.
Y bueno, me quedo también con esta mirada de la lectura latinoamericana, ¿no? La importancia de las mujeres de Latinoamérica, de 6 países, como bien decía María Fernanda. Quiero recordar también los medios que están transmitiendo colaborativamente o que van a hacerlo cuando esté ya grabado el programa, El Ciudadano, de la edición México, Comunica Azul y Barao de Itararé, de Brasil, tengo mi portugués como verán, es malísimo, Desembarco de Uruguay, De Frente de Chile, Huele a Azufre de Venezuela, y por Argentina, Radio Z, Pía Global, Radiográfica y Nodal. La verdad que no solamente somos nosotras 7 hablando de geopolítica, sino también una red de redes que se arma para poner a circular estas voces, como ya lo he dicho varias veces. Quiero recordarles, invitarlos a leer el informe que terminamos de completar en el día de ayer con el equipo de Nodal, un informe que analiza este conflicto y que lo ponemos a disposición también para el debate. Es una sistematización más que nada de lo que han sido estos días y un aporte. Así que les invitamos a leerlo, a consultarlo. Muchas gracias a los medios de comunicación que estuvieron presentes. Muchas gracias a las compañeras de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay y de Argentina, que estuvimos aquí presentes, haciéndonos presentes para dar esta charla, esta conversación. Y bueno, vamos a activar las cámaras y vamos a ponernos un ratito, pongámonos lindas, que vamos a sacar una fotito, peínense las cabelleras, las que tienen, y si no, y las que no, acomódense el hijab, bien prolijito, por favor, Geba. Habíamos planteado la idea, al final no lo terminamos decidiendo, no lo terminamos haciendo, la idea de ponernos todas un hijab en conmemoración al recuerdo, nos faltó esa parte, pero bueno, sonriamos, que nos estamos sacando una fotito muy linda para compartir en las redes sociales, me imagino, sí, ahí estoy viendo en el streaming que sí. Así que, compañeras, hemos realizado, me parece, una primera actividad histórica. Espero que sean muchos más. Por supuesto que Nodal, como anfitrionas de estos espacios, nos encantan los espacios donde las mujeres estamos hablando de política y mucho más de geopolítica. Y no se trata de ser mujer o no ser mujer, sabemos muy bien que no es esa la discusión, sino que sabemos que estos espacios son difíciles de construir y nosotras tenemos también la responsabilidad, por haber estado en Irán, de contar la verdad en este momento de tanta confusión. Este fantasma que anda rondando, aquí en Argentina lo vemos muy bien, el sionismo hace su tarea de poner a Irán como un malo, como el que trae las bombas nucleares, el que nos va a atacar, el terrorista, y creo que ese trabajo que tenemos que hacer para dar vuelta a esa narrativa es incansable, así que espero que nos sigamos encontrando y que esta sea una primer actividad y una primera iniciativa de muchas que podamos, como mujeres que estuvimos en Irán, hacer para colaborar y para irradiar esa voz de lucha y de resistencia de los pueblos hermanos. Así que, si les parece, damos por finalizada la transmisión, quedamos a disposición de seguir conversando, de seguir encontrándonos. Nos vamos a ver en las redes, seguramente compartan historias, hagan historias, etiquétennos, y todo ese trabajo de difusión que hacemos cada vez que terminan estos programas, así somos las voces de Latinoamérica e Irán juntas en un solo grito, que es un grito de libertad y de dignidad. Un abrazo grande, un gran saludo para todas y un éxito. Gracias, querida Pauli, has hecho un gran trabajo, gracias a Nodal, a Úrsula, a Erika, a Geba, a María Fernanda, a Sofía Montoya, a cada una y las compañeras, obviamente, a la doctora Miñapur, no sé si pronuncié bien, que la conocimos y vimos en Irán. Muchas gracias, realmente muy valioso, y a difundir y hacer continuamente estas reflexiones tan importantes. Un abrazo y nos vemos en la próxima transmisión, en el próximo especial de Nodal. Mucha fuerza, compañeras. Un gran abrazo a todas. Viva Latinoamérica unida, viva nuestra... Viva. Viva.
¡Viva! Abrazos. Ay, no salió Sofía en la foto.